Bueno, el día de hoy estamos reunidos aquí en el Teatro Inevitable, el bar cafetería Teatro Inevitable. Yo siempre digo que es como una instalación artística porque va más allá de un bar simple. Y estamos reunidos para hablar con Patricio Alvarado Barría sobre su libro Edad de la Ira, que pertenece a a la colección Otras Voces de la editorial Ediciones Sin Fin. Aprovecho para mandar un saludo también a Ana María y a Bruno, que son los editores. Eh, También estamos acompañados por el grupo de La Caja Nocturna, que entre el Teatro Inevitable y La Caja Nocturna hemos decidido realizar esta presentación atípica por la situación que estamos viviendo. Como todos saben, no voy a ahondar en el tema. Bien, pasemos primero un poco, bueno, a hablar con Patricio. Él es de Temuco, Chile, nació en el 1988 y tiene, además de Edad de la Ira, la novela Triaje, que digamos que sin Edad de la Ira no existiría Triaje, presumo. Pero bueno, vamos a entrar un poco en materia. El libro está dividido en tres partes, ¿no? Edad de la Ira está dividido, primera parte es Casas Quemadas, la segunda parte es Destierros, que se divide en tres partes también, y al final Estío. Eh, una de las cosas que me llama la atención del libro, ¿no? Es la forma. Eh, es como un montón de esquirlas esparcidas que van con, que podemos ver que hay una historia detrás, pero que no hay una voz que se puede identificar claramente, y esa especie de locura, de alguna manera, de sensación de inestabilidad que tiene el lector, pues te mantiene con una tensión que, añadida al pulso poético de Patricio, pues nos llama la atención. Voy a darle pie un poco para que se presente y para que salude, y luego te hago la primera pregunta. Muchas gracias primero que todo, Diego, al equipo del Teatro Inevitable, perdón, estoy pegado con los fonemas de acá. También a la gente de la revista, he visto los números anteriores y la verdad es que da muchas ganas de volverla a leer también. Sabemos que durante el periodo de pandemia, tanto el teatro como la revista han tenido ciertos cambios, por decirlo de alguna forma, como tú dices, por lo que sabemos todos, así que me siento muy feliz de formar parte de esta invitación, así que nuevamente muchas gracias. Y bueno, lo que tú dices, claro, es un libro de poesía que fue publicado por Ediciones Sin Fin el año 2019. Para, bueno, que quizás algunos no saben, no conocen la editorial, es una editorial que lleva, como tú decías, Ana María Chagra con Bruno Montaner desde el 2012. Y la verdad es que tienen, aparte de la colección general, una colección que se llama Otras Voces para textos, digamos, que no tienen la relevancia que el catálogo principal, digamos, y en esa segunda línea ellos se entusiasmaron por publicar este libro, que lo comencé a escribir hace varios años, hace más de 10 años, duró el proceso completo. Y a lo largo de ese tiempo yo empecé a trabajar diferentes formas de aproximarme a la violencia, que se ha constituido y ha formado gran parte de la historia, lamentablemente, de los países latinoamericanos, obviamente, pero también en el caso en particular del Gualmapu, pero también no solo eso, sino todo lo que conlleva el, el sinsentido de la violencia, de los nacionalismos, en fin, de las figuras heroicas, ¿no? Un Eso, poco. mira, te voy a interrumpir Entonces, porque creo, sí, dale. voy a interrumpir aquí porque creo que es una de las primeras cosas que llama la atención. Eh, es un libro de compromiso, porque se siente el compromiso, pero lo interesante en este tipo de poesía en general es que no cae en el tema panfletario, y eso siempre se agradece, porque si no, no hay manera de encajar la poesía en todo esto. Y Claro.
Yo creo que para empezar voy a leer un texto. El libro está escrito de manera prosa poética y voy a Ajá. leer el texto de la página 18, por si los que ¿Vale? están presentes lo tienen. Voy a leer hasta una parte, ¿vale? Hasta una parte que me interesa. Dice, entonces te interrumpe el hielo, su voz nos lleva hacia el roquerío, abraza la furia de un mar perdido en tu cabeza, atlas saturados, de una grandeza imaginaria y paraderos invisibles. Las fronteras de los mapas se derraman sobre el filo de la hoja. ¿Recuerdas, Trizán? Al fondo de los barrancos, las banderas se deshacen en duras esquirlas. ¿Recuerdas Nápoles? ¿El Tirreno? ¿Tu infancia? ¿Tu ira? ¿Garibaldi Mazzini? ¿Recuerdas la joven Italia navegando hacia Túnez o Valparaíso? Sarmiento te espera en la pampa. La voz del mar en la diminuta estela se abre hacia el Atlántico. ¿Recuerdas? El horizonte se abrió como una herida. Envuelve tus sueños antes que los descubran. Envuélvelos y déjalos caer por el risco. Y este texto es muy decidor de alguna manera porque, claro, eh, ahí va un poco la pregunta. Víctor Hugo Pino habla de que Trizano es fantasma semiótico de tu obra, lo dice en el texto que vamos a publicar en la revista. Y sí, eh, este encuentro entre Trizano y Sarmiento es un poco terrible, ¿no? Sí, Coméntanos, porque claro, tiene que ver con una época claro, histórica de América, de una parte de América del Sur, sobre todo en la zona de donde donde tú has nacido. Coméntanos, claro, ¿quién es Trizano? O sea, ¿quién es? claro. Porque de alguna manera hay una definición que no tiene nada que ver con este teatro, pero la tengo aquí que me llamó la atención. Trizano es el teatro del terror y la vergüenza. Sí, bueno, como tratando de relacionarlo con la pregunta que me hacías anteriormente, es un texto que aparece muy desarmado, que tiene diferentes secciones, pero esas secciones están totalmente desarmadas para tratar de aproximarse a la forma de no sentido de la propia violencia. Hay una cuestión que a mí me interesa mucho observar, que es la clásica estructura tres actos, ¿no? La clásica estructura donde todo es lineal, donde hay oponentes, donde hay equilibrio, donde la violencia se termina siendo consumible, ¿sabes? Y eso Ujú, me parece una cuestión de la que se ha apoderado fundamentalmente el lenguaje, el lenguaje no solamente comercial, sino que también el lenguaje en el que nosotros imaginamos. Entonces, desde ese punto de vista me interesaba dislocar y disolver esta figura de Trizano. Hernán Trizano Avesana fue por decirlo de alguna forma, un paramilitar. Yo creo que esa es la palabra que más se acerca. Un paramilitar que también iba detrás del dinero, ¿sabes? Cumple con toda la idea del mercenario, que es producto de un montón de personas, de sujetos que se acercaron a los diferentes problemas creados, lógicamente, absurdamente creados en Latinoamérica, como la guerra del Pacífico y todas estas guerras, ¿no? Que eran comerciales, ¿no? Eran ujú. absolutamente, y ni siquiera eran nacionales, pero sí se sustentaban bajo una precaria idea de nación. Y para eso se reclutaron a muchos asesinos, básicamente, quienes independientemente de dónde fuera la bandera, ellos simplemente llevaban esta forma de vida un poco siguiendo el cofre, ¿no? El dinero, en fin. Y una de estas situaciones, posteriormente de la llamada Guerra del Pacífico, eh, hubo un desplazamiento de las tropas hacia el sur, digamos, aunque esto proviene desde antes, pero bueno, hubo todo un plan, por decirlo de alguna forma, durante la segunda mitad del siglo XIX, que provenía lógicamente desde antes, pero se solidificó durante ese periodo para instalarse en las tierras del Gualmapu. Esto significa en el cono sur latinoamericano, compartiendo entre Chile y Argentina, diríamos que hay una zona que nosotros denominamos Gualmapu, digamos, Ujú. desde hace un tiempo hasta ahora. Y desde antes
ese espacio fue intervenido, perdón, siguiendo para efectos del Estado la misma idea de nación, ¿no? Esta idea muy extraña de nación, donde finalmente la única nación que podría existir es aquella de la plutocracia, ¿no? De la oligarquía. Entonces, bajo esos emblemas, llega a la Araucanía, bueno, al Gualmapu, yo prefiero decir Gualmapu, Trizano. Y Trizano no fue nada más que un tipo que perseguía a otros forajidos, por decirlo de alguna forma, según la historia oficial, pero fundamentalmente era lamentablemente llamado el Caza Mapuche, porque su misión era defender los caudales de la gente hacendada, fundamentalmente. Y a partir de esto, él inició un pequeño grupo de gente que trabajaba con él en un grupo paramilitar que se fue haciendo cada vez más grande y que a principios del siglo XX inauguró una de las vertientes que sería más tarde la Policía Nacional de Chile, los Carabineros de Chile, que hoy día están tan cuestionados. Bueno, sí, y además, como te digo, la relación con Sarmiento es terrible, ¿no? O sea, el Claro, hecho de la pacificación, y hay que entrecomillar eso, era básicamente dejar la tierra libre para que puedan venir otros y ocuparla, ¿no? exacto, Para una que, ocupación claro, económica. claro, para que traigan la civilización, entre Claro, comillas, claro. claro. Por eso ese tema de Trizano está muy, muy presente, pero me gusta lo que dices respecto a la forma. O sea, si es una historia no convencional, no tiene nada que ver con una linealidad, te saltan las voces por todos lados y Sí, sientes esa desorientación que la violencia genera. Cuando ocurre un hecho de violencia, uno se desorienta, ¿sabes? sí, Y claro. esa idea, sí que esa estética la puedo ver en el libro y está bien lograda. Porque claro, escuchas las voces de los guardianes, o sea, eso ayuda a entrar en un ambiente que dentro de la cuestión poética, pues te genera en el fondo, te genera como una especie de sequedad. A mí me ha dado a veces una especie de sequedad. A pesar de ello, cuando veo el fuego, sobre todo en la primera parte, ¿no? En Casas Quemadas, se siente la neblina y el humo, el fuego, pero No. en algún texto he visto el refugio hacia lo fluvial, que me ha parecido muy, muy interesante. ¿Qué importancia tiene lo fluvial a pesar de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Claro, yo creo que también hay una parte que es bastante alegórica del libro en cuanto a que me parece que intento desarrollar lo que yo veo que también pasa hoy día, no solamente en el siglo XIX, sino hoy día. Ujú. Tanto en el siglo XIX como hoy día han sido tierras saqueadas para fundamentalmente, como decía, hacer negocios, y hoy día grandes corporaciones extractivistas se han levantado en toda Latinoamérica. No es una historia tan única en ese sentido. Y claro, y lo que tú dices, y también citando a Víctor Hugo, que escribió ese texto, bueno, me da la impresión que esta idea de voces también proviene de lo que tú llamas desorientación, pero también como una idea media pesadillesca de Trizano, pero también todos estos errores que existen frente a los discursos nacionalistas, Ya. errores en el sentido de lectura, de malas lecturas, ¿sabes? O, Como de no o- entender qué, o ¿sabes? quizá, no sé y eso también lo veo quizá más en la segunda parte, en Destierros, de una construcción de historia para Claro, o sea, ir quitando otra historia, ¿no? La historia de los vencedores, construyendo claro, una historia, porque claro, pero, claro. yo un matiz, o sea, no sé si existe todavía alguna estatua de Trizano, algún busto. Bueno, yo creo que en el libro lo comento en algún momento, donde hablo del monolito en Cayo Almaceda, esa figura existe, digamos. Ah, Y de hecho es muy terrible porque, digamos, es un eufemismo decir que la policía chilena está desprestigiada, sino que siempre lo estuvo, ¿sabes? O sea, hay una historia no solamente de la policía, sino que también del ejército chileno, de la mayor cantidad de gente que ha matado han sido chilenos. O sea, es así de absurdo. Es un absurdo bestial, por decirlo de alguna forma. Pero claro, y ahí donde tú comentas lo del fuego y el agua,
es porque son figuras que están permanentemente apareciendo en la propia naturaleza de la zona, pero no solo de esa naturaleza, sino que en cualquier parte. Solo que hay una idea de anteponer a escuchar a los sonidos de eh, otras lenguas que han pisado ese espacio antes y que han estado mucho más conectadas con la tierra, Ujú. independientemente del origen, y que finalmente esa total desconexión, esa total distancia que hay con el universo finalmente como ente, eh, y todo este vaciamiento y este productivismo que hay en torno a la naturaleza, me parece que es esas propias voces y ese propio universo que, sin ser romántico, creo que es bastante activo, bastante permanente, bastante real, ¿sabes? Entonces ahí se mezclan un poco con algunas historias o algunas mitos, digo mitos no en el sentido de ninguna forma peyorativa, sino que también en la propia religión, de la propia zona, ¿no? De las propias personas que hemos habitado allá y que de alguna manera nos compenetramos y nos comunicamos de una forma distinta con el espacio. Y bueno, la violencia y el capitalismo rompe todo eso, ¿no? Entonces ahí hay Sí, una... de alguna manera veo como que eh, el hecho del inicio de la modernidad o de lo que quieras decir, en ese momento donde un Estado incipiente como es el Estado chileno y como lo fue el Estado peruano y como fueron todos los Ah, estados después de la independencia, quedan a manos de un grupo de poder que mantiene de alguna manera esa misma, o ah, sea, reproducen el poder antiguo de la colonia española, ¿no? Y claro. ese choque, claro, ese choque de formas de ver el mundo es el que de alguna manera se siente también en algunos textos, ¿no? O sea, se me viene a la mente este texto, pensando, está en la página 48, dice, ¿qué ha pasado mientras se regresa la luz? Inventas otros recuerdos para mantenerte despierto. Un poco de cinta pegada al borde atrapa el pestillo. Y pienso en la construcción de la historia, o sea, en lo que se quita para poder sentirte bien ahora porque ya ha pasado ese proceso. Es como si se hubiera olvidado, ¿no? Ahora estamos, de alguna manera, ahora se está volviendo el ojo hacia puntos donde antes se habían desaparecido y en la historia, pues, casi salvo pueblos muy luchadores como los mapuches, que yo conozco a mucha gente que me ha hablado, yo no he estado presente, pero me parece un pueblo muy antiguo, muy antiguo. Yo no sé cómo lo viven ahí. Supongo que a día de hoy, con todo lo que está pasando, ¿no? Está más presente. Supongo que esa intención de eliminar historias para justificar héroes, para construir una nación, etcétera, 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 cada vez está más en la mira de la gente que va tomando conciencia, porque hay que tener una forma de tomar conciencia y creo que esto ayuda. Claro, ahí tú hablas de la figura, esta figura del héroe, ¿no? A propósito de la monumentalidad y toda esta idea que hay detrás. No hay nada más absurdo que un héroe, ¿sabes? O sea, ¿qué quiero decir de que eh, pienso en estos momentos en los que han salido la gente a aplaudir a las calles, por ejemplo, a los sanitarios, porque son héroes, por ejemplo, a los trabajadores sanitarios? Y es terrible porque yo estoy seguro que los trabajadores sanitarios no quisieran ser héroes y nadie quisiera ser héroe y nadie pensaría que los trabajadores sanitarios deberían ser héroes, Ya, simplemente por hacer su trabajo, ¿sabes? claro. Hay una idea de heroísmo que es bastante extraña y que alimenta un imaginario que eh, es bastante neoliberal, o sea, el neoliberalismo le ha sacado un partido increíble a todas estas figuras, ¿no? Las ha elevado para Donde, poder mantener determinadas cosas, claro. y es un excelente mecanismo de venta. Nacionalismo, marcas, productos, finalmente todo está detrás de eso.
O sea, cada vez que juega la selección de Perú, Chile, Argentina, Coca-Cola debe ganar, debe ser su momento. Bueno, yo creo que siempre es su momento, ¿ah? Pero, Sí, sí. o sea, ¿me entiendes? Sí, no, sí, es como las mascarillas con cualquier cosa que pueda generar una especie de patriotismo y va a vender para que... Y hay mucha gente que cae en eso, sí. Se entiende bastante en esta época y en muchos sitios, incluido España, incluido muchos sitios. O sea, en eso, Claro, eso sí que es la parte terrible de la época, pero claro. eso es una larga historia, no podemos meternos tan a fondo porque ahora mismo vamos a seguir con el libro. Sí, sí, sí. En la segunda parte de Destierros eh, hay una locura de diálogos ahí que no se conectan, Sí. pero que están constantemente hablando de todo esto. Eh, ¿Cómo es que llegas a crear estos diálogos? ¿En qué piensas a la hora de crear estos diálogos que no se conectan, pero que en el fondo están diciendo mucho, pero a la vez, como decíamos, esa desorganización planificada de alguna mente para que se pueda llegar y al lector a mí, por ejemplo, al principio lees y dices, joder, y luego es que me gusta releerlo y ahí empiezas a encontrar como ondas que te llevan a determinadas cosas que conectan con el libro. ¿Cómo se te ocurrió eso? Bueno, la estructura del libro sigue una forma un poco... a ver, la primera parte y la tercera parte, este libro tiene tres partes, Sí. como tú ya bien has dicho. La primera y la tercera parte son iguales, ¿no? Ujú. De hecho, la medida de verso es bastante similar, hay ciertas predicciones ahí. Y la parte central está dividida a su vez en tres fragmentos. Ujú. La parte a la que tú aludes es la primera, y estas tres partes, por decirlo de alguna forma, intentan como recoger las diferentes voces que nutren y sobre las cuales han pasado todas estas ideologías y han quedado sepultadas, ¿no? Y son también las voces que quedan como esparcidas en el aire después de cuando un sitio está tan cargado, tan pesado, ¿no? Y es algo que uno ve reflejado no solamente como en las historias o en los mitos, sino que también en las propias palabras que va soltando la gente de vez en cuando tú te encuentras caminando por la calle, por ejemplo. Sí, Y es sí. como este permanente susurro, este permanente ceseo que no te permite como avanzar tranquilamente. Por eso siempre hay como una idea de viaje, ¿no? En estos diálogos. Cada una de estas voces da a entender de que están avanzando hacia alguna parte, pero no están avanzando hacia ninguna parte. Hay una idea de dar vueltas en círculos, ¿sabes? Sí. El libro, al final, como te digo, me deja una sequedad en la boca, porque mm, siento que la única manera, la única esperanza es la de seguir en pie de lucha, de alguna manera. No lo vas a decir así y en el libro no es tan explícito, pero sí siento eso, ¿no? O sea, y es cierto porque la época lo exige, la época del libro lo Claro. exige. Ah, Pero igual en cuanto a eso, perdón. sí, dime, Ah, dime. no, es que claro, cuando tú dices esta idea de que panfletario, no lo entiendo como en ningún caso como de forma peyorativa, Ujú. pero creo que también todo lo que yo trabajo o lo que he intentado trabajar, lo he intentado hacer desde un punto de vista político bastante no sé si la palabra no es transparente la palabra, pero no se me viene ninguna ahora, pero directo, sí, por decirlo Sí, de alguna forma. Me interesa abordar los problemas desde la forma. Por ejemplo, hay una cuestión bien extraña, pero a mí la poesía de combate o de lucha o propagandística no me llama tanto la atención como otros tipos de no sé si uno podría pensarla como una tradición o constituirla como una tradición, pero los libros que están tan situados o tan relacionados al contexto por sobre los problemas que te puede dar la forma, tienen una vida útil, no quiero sonar utilitarista, pero tienen una vida muy breve, ¿no?
Sí, sí, no, sí, Está muy rápidamente en el pasado. sí, por eso te Y eso digo es que porque también se sujetan demasiado al contexto. Y en este caso creo que el contexto es tan arrollador que tiene que tener algún impacto en la forma. Y por eso la forma está destrozada, porque no basta simplemente, yo creo, con decirlo, ¿no? Y por otra parte, perdón que me extienda tanto, pero en mi trabajo todo lo que he hecho y todo lo que publico y todo lo que investigo y me interesaría también seguir investigando y ojalá seguir publicando, tiene que ver con estos mismos problemas, con la violencia, con la política, con el sinsentido, porque me parece que son cuestiones que son urgentes. No, me sentiría raro haciendo algo, no sé, escribiendo poemas de amor. no, a O sea, ver, me parece muy bien que la gente lo haga, yo los leo y me encanta, ¿sabes? no, Pero pero no estoy diciendo que no, pero tiene, o sea, creo que hay el, una ética al frente o sea, de los demás. el libro en sí no cae en lo panfletario. Pero yo, o sea, es que el lector también tiene que interceder en el texto. Yo creo que justamente para determinados lectores, este libro tiene un sabor de lucha y no necesariamente tiene que caer en el rollo este panfletario, porque al contrario, este libro no tiene nada de eso. Y eso es lo bonito, porque si no, no tendría ese sabor, o sea, ese sabor donde justamente la poesía interviene. Hacer poema de este estilo es muy difícil, porque claro, si no caes en en esos libros olvidables que lees un discurso político y ¿para qué? Mejor lees a un ensayista Claro. que leer un libro de poesía. Por eso O sea, tiene su... igual me parece bien. Ah, vale, Y vale. igual me encantan los poemas de proselitistas. O sea, lo que quiero decir es que están demasiado cercanos a la situación y al momento y a las circunstancias. Y cuando Ujú. esas circunstancias se acaban, da la impresión de que el poema no quedó sepultado con ese mismo tiempo, ¿sabes? Vale, vale. Sí. Pero creo que escribir de todo está bien finalmente. O sea, ¿no? Me parece que es súper necesario y aunque no pase el tiempo, ¿sabes? Me parece genial, pero desde mi trabajo como que yo lo intento hacer, bueno, como te decía. Luego en la última parte creo que es, si no me equivoco, porque sí, en la parte del estío, de, en principio decir que en ningún momento aparece un inicio de historia, no usas la mayúscula para iniciar nada, porque se supone que son cosas cortadas, tiradas. A veces piensas que pareciera que es un puzzle, pero que las piezas no van a encajar. Y justamente no encajan porque esa violencia impide que encajen y están repartidos. Y eso es una de las cosas. Pero mencionas a la isla Hashima en un poema. Sí. ¿Cómo vino esto aquí? O sea, me quedé ahí pensando, supongo por la devastación, por la Ah, degradación claro, claro. que lleva el capitalismo japonés. Bueno, Bueno, me agrada esa lectura. Es un poco más aburrida la historia real, pero pasa que en algún momento, bueno, durante 10 años que uno está escribiendo esto, pasan hartas cosas. De hecho, al principio, todo en vez de fuego iba a ser un terremoto, ¿sabes? Pero justo yo, a los 3 años que llevaba escribiendo este libro, hubo un terremoto en Chile, claro. gigantesco. Entonces, ya no tenía sentido usar la figura terremoto y después empecé a usar otras figuras que también me empezaron a llamar la atención y empezaron a meterse muy en mi cabeza. Y espera, ahora estamos hablando de... Es que estoy Sí, viendo en la página el... 104 está mencionada la isla de Hashima. Ah, la isla Cachimba, ya, vale, y para allá iba, vale, perdón, es que... Entonces, en estos 10 años de trabajo, en algún momento, habían unas figuras de unos niños que estaban insistentemente metidos en la trama. Ujú, Y después esos niños pasaron a tener otras figuras que me llamaron mucho la atención de un documental de los años 70, si no me equivoco, es un documental japonés que se ujú. llama The Black Emperors, que eran un grupo de motociclistas nazis que inundaban las calles de Japón. Sí, eh, y que eran pandillas bosozoku, ¿no? Que Bosozoku, sí. son, digamos, de carácter muy terribles, y en fin.
Y todas estas pandillas luchaban entre sí, luchaban contra la policía, en fin. Y había muchos discursos entre medio y todos se entremezclaban raramente. Y había muchos discursos nacionalistas y nazistas, lo que me provocaba un profundo interés. Después, a partir de esa figura, los Bosozoku salieron películas, bandas de música. Recuerdo Akira, por ejemplo, Sí, se inspira un poco en esta idea. Hay grupos de música, en fin, cosas muy diversas. Entonces, en un momento esto estaba muy orientado a hacer un paralelismo entre lo que estaba pasando en Chile, pero sin hablar de lo que estaba pasando en Chile y como fabulando que esto estaba pasando en Japón también. ya. Pero la medida que yo lo iba trabajando, digamos, porque me parecía totalmente extraordinario esta situación, ¿sabes? Tan extraordinaria como que sucede en Chile. Eh, y el texto se inundó de motociclistas, ¿sabes? De hecho, todavía quedan muchas imágenes de motociclistas o gente en la carretera, ¿no? Sí, sí, Y, sí. y lo mismo pasa con la figura de los niños, que igual persistieron algunos niños que quedaron ahí dando vueltas en el espacio. Entonces pasó que al final me di cuenta que era un poco exagerado, no era necesario cubrirlo tanto, entonces ahí abordé directamente la figura de Tristano y bueno, y quedó así. Entonces la idea de la isla Hachima proviene de todo este trabajo de investigación, de lectura, de, yo qué sé, de Sí, que ver muchas en el y leer momento te mucho. O atrapó sea. y te entró en el texto, ¿no? Supongo. El hecho Entonces, de... claro, y la idea del poema radica fundamentalmente en decir que justo en el otro extremo del planeta, justo en el lugar contrario, donde uno podría decir, bueno, estas son realidades regionales o locales simplemente, pero no, tú lo dices, Japón es terriblemente un sitio capitalista, en fin, mucho suicidio. No Sí, vamos a sí. hablar un poco de eso, no vamos a desprestigiar al país japonés, Al pero país. no es mi Bueno, intención, pero no te quiero decir que pasa en todas partes. pues es cierto, o sea, sí, eso desde luego. Eh, bueno, no sé, creo que de tiempo vamos ya un poco cortos. Me gustaría que nos leyeras algo en la parte final para ¿Ya? poder ir cerrando esto y luego nos haces una reflexión final y así todos los que están presentes hoy, y espero que haya gente, no sé, no sabemos qué gente va a haber el día de la presentación, pero puedan disfrutar un poco de tu lectura y así nos das una reflexión final y pues nada, te dejo. Vale, muchas gracias. Eh, vale, voy a leerlo y después... eh, esto es de Edad de la Ira y voy a leer un poema de la página 28 de la primera sección que se llama Casas Quemadas. Los celadores duermen en las ratoneras de las casas quemadas. La oscuridad de las grietas traspasa los vidrios, no el olor del papel tapiz que se derrite. Dicen que quizás así funciona. Los carceleros buscan su rostro en el rostro del capitán Trizano. Los celadores piensan que acechan las calles. En la pantalla acechan las calles. Eso no cambia las cosas. No ven la piedra, pero creen estar en la ruta. Las ratoneras son un hueco al fondo del erial que anuncian los megáfonos. Propaganda barata sacude la imagen. Esta montaña verde, como la imaginas, no existe. Un mundo fantástico viene a compensar tu miseria. Un mundo hundido en tu cabeza disfrazó en sueños el hierro clavado bajo el sol. Ese último momento es muy bueno. Y de la última parte voy a leer dos más. De la última sección de este. Transmitirán la siguiente noche en diferido. No hay tiempo para resistir la marea. Mientras duermen, alguien sueña que se ahoga, pero ni siquiera llueve. El río es una huella que desemboca frente a las quilas secas. El rey de los ratones cortó su cola con los dientes, pero eso también fue un sueño.
Inútil barrer el plomo oculto en la miseria. El estiaje anuda, la antorcha hundida en el barro abriga. Por eso decimos esta clase de cosas. No tenemos nada que contar. Después de todo, borramos con el puño lo que se hundió en nuestros pulmones y arrancó nuestras cabezas. Muy bien. Pues muchas gracias a ustedes en realidad por interesarse en mi trabajo, en este libro. Lamento mucho no poder estar ahí, pero supongo que, y no supongo, estoy seguro que nos vamos a ver en cuanto nos desatemos de esta pandemia. Así que Sí, muchas sí. gracias, Diego. No sé si alguna pregunta, no sé. La verdad es que, a ver, también para que el público que nos está escuchando sepa que es la primera vez que yo hago esto, y no sé si tú lo habrás hecho antes, no soy muy de esto, entonces Ni yo, creo, nunca. creo, espero que salga bien, porque además nosotros no lo estamos haciendo en vivo y en directo, sino va a ser en diferido, porque claro, Sí, pero bueno, ¿no? lo pondremos con público, porque la idea es que haya público en el bar y pueda acceder al libro, ¿sabes? Me parece Y genial. sí, además haré una lectura yo que la programaré para ese día, un poco para que también al final pues se queden con un poco más de sabor y puedan, si me llegan preguntas, pues te las haré llegar. Y seguramente que nos vamos a ver. A mí me hubiera gustado bastante que vinieras, porque seguramente el teatro inevitable estoy seguro que te gustaría, porque es un sitio muy abierto. Acá se discute bastante de muchos temas y pues es la idea. No es un bar tan normal como mucha gente a veces piensa. Y entonces, nada, quiero agradecerte y agradecer también a Ana María y a Bruno, porque sacan cosas que uno agradece. Y esta colección está buena. Yo espero que mantengan esta nueva colección, porque, claro, van jugando con otros libros ya un poco más famosos, pero esta colección creo que merece más atención y creo que se podría sacar más cosas nuevas. Bueno, sin más que decir, oye, te agradezco mucho eh, que podamos hacer esto contigo así y espero que vaya todo bien por allá y cualquier cosa, aquí está tu casa, ¿vale? Muchas gracias, gracias a ti y a toda la gente entonces que está en algún momento del futuro o del pasado, quizás si esto queda colgado en el bar y bueno, ya me gustaría estar ahí. Así que saludos a todos.